Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no había máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Recuerden que la finalidad de este programa no es reemplazar una consulta médica, es hacer un acompañamiento, educación en salud y prevención en salud, porque la angustia que vivimos todos los profesionales del Parque de la Salud de atender y atender y atender enfermos que pudieron haber evitado esa enfermedad a través de una consulta oportuna, de un examen de laboratorio, de una imagenología oportuna y a tiempo, hubiera cambiado el curso total de una enfermedad. A diferencia de lo que sucede en ginecología, porque soy un crítico muy grande de la citología, y nos llegan señoras muy juiciosas con citologías cada año y se mueren de cáncer de útero, porque siempre he dicho que la citología es un examen muy incompleto, y nada más mira el cuello y el resto ¿qué? Y se mueren de un cáncer de ovario o del mismo útero y no le hicieron un examen ginecológico completo. Pero, por ejemplo, ahora que estoy grabando en el Parque de la Salud con los pacientes que están en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal y de hígado, pero tras de cámaras hay una cantidad de pacientes que vinieron a la consulta, nosotros les sugerimos exámenes completos, por ejemplo, el paquete ecográfico preventivo de cuello a genitales, todo, 7 ecografías. Yo ahorita veía a un paciente de Estados Unidos y incluíamos la ecografía de mama y es un hombre. Vieran el cáncer de seno en el hombre cómo es de agresivo. Y les hacemos la ecografía también en ese paquete de mama y de axila. Y el ginecológico con citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno y cita con la ginecológica. Y el examen de sangre, todo el paquete de todo lo que necesitamos y con tiroides. Y ahora estamos llevando la tarea de hacer vitamina D y vitamina B12, porque cuando usted dice que se le apagó el motor, que no tiene energía, que ya no tiene ganas de nada, la gente cree que es tiroides. Muchas veces es vitamina D
y vitamina B12 en el piso, porque la gente no volvió a hacer ejercicio, porque están todo el día encerrados en una casa, no reciben sol, pegados de un televisor y no hacen actividad física, y fuera de eso toda la comida es de fogón. Cuando yo someto una comida a la temperatura, le estoy matando los nutrientes. Se llaman termolábiles, que son muy sensibles al calor. ¿Saben cuáles principalmente? Hierro y vitamina C. Se dañan a 60 grados. Y la vitamina D y la vitamina B12 y todo eso se daña. Y como no recibimos sol, entonces aparecen mil enfermedades y la gente es tomando vitaminitas sin un examen de laboratorio. En todo ese proceso integral que nosotros tratamos de hacer en los parques de la salud, y además de tener todo este programa tan lindo que nos acompañan estos pacientes de varias partes para hacerse en los programas de desintoxicación, salen una cantidad de ayudas terapéuticas que el paciente necesita. Porque sí, nos formamos como médicos ortodoxos y sabemos que un paciente obviamente necesita medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, para el lupus, para todo, y eso es lo que mandamos. Pero cuando empezamos a hacer un complemento con sueros, con ozonoterapia, con acupuntura, con terapia neural, con apiterapia, con los enemas, con la hidroterapia o hidrología médica, con la geoterapia que es con el barro, con el ozono, con el plasma rico en plaquetas, con la quiropraxia, con la osteopatía y tantas, y no me cansaría de decir todas las terapias complementarias, mal llamadas alternativas. Ustedes dirán, ¿y yo qué hago todavía tomando la misma pasta que me mandaron hace 4 años? Es que usted tiene que tomar esto por el resto de la vida. Qué pecado uno decirle eso a un paciente. Lo suyo no tiene tratamiento, se tiene que acostumbrar a lo que vive. Váyase con ese dolor. No, yo creo que nosotros tenemos que empezar a entender que al paciente no lo podemos despachar con esas respuestas. Peor, coma suave, coma liviano, coma balanceado. No, no le estamos diciendo nada al paciente. Y ahí es donde tenemos que ser absolutamente profesionales en este contexto, y aparece la medicina funcional, integrativa, biológica y demás, ayurveda, medicina china. Y estoy con el doctor Diego González, él es médico y cirujano, pero se dedicó a estudiar la nutrición, la medicina ayurveda y otras terapias complementarias. Acaba de terminar su especialidad en ozonoterapia. Ozonoterapia. Y yo quiero que usted nos cuente a todas las personas que están tras de cámara y a ustedes en sus casas, qué es ese tema de la ozono, para qué sirve, qué beneficios, qué aplicaciones tiene para la salud. Bueno, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a los televidentes, a la gente que nos acompaña. El tema del ozono se ha empezado a popularizar, dado que hace unos años ya se introdujo en Colombia y hace parte de las medicinas complementarias. Entonces, pues hay como un interés en realizarse un tipo de terapia complementaria que no solo apunte a un síntoma que tenemos, sino que ayude al organismo como a regularse. Por eso hace parte de la medicina que se llama medicina biorreguladora. O sea, son estímulos que hacemos a nuestro propio organismo para que él genere los mecanismos de regulación que necesita y se nutra la célula, que es como el principio donde nuestro organismo empieza a funcionar bien. El ozono básicamente es un gas, es el mismo gas que está presente en la estratosfera de nuestro planeta y cumple una función protectora. El ozono médico se genera a través de una máquina especial que convierte el oxígeno medicinal en una mezcla entre oxígeno y ozono y que se utiliza unas dosis terapéuticas por un experto dependiendo de lo que vamos a tratar. Vemos mucho en la consulta paciente que viene aparentemente sano, paciente que de pronto dice quiero adelgazar o tengo un granito o yo la verdad me siento súper bien, de pronto a veces me siento cansado. Y empezamos a hacer preguntas dentro de ese interrogatorio que hacemos en esta consulta integrativa y nos damos cuenta que el paciente está intoxicado. O sea, es un paciente que de pronto no duerme bien, que tiene pesadez estomacal, que la comida no le sienta bien, que ya no tiene la misma energía de antes para trabajar, que se le está cayendo el pelo, que tiene las uñas así, que la piel ya no está brillante como antes. En fin, muchos síntomas que aparentemente en la consulta pasan desapercibidos y entran dentro de la normalidad o de lo que es el envejecimiento y resulta que nos está hablando de que estamos intoxicados. Entonces el ozono también cumple una función desintoxicante profunda.
Al entrar en el torrente sanguíneo, él empieza a tener fijación por varios materiales de desecho, como son los radicales libres, como es la glucosa, que a veces queda en nuestra sangre circulando y mantiene unos niveles altos. Entonces mejora mucho el metabolismo del hígado, del riñón, y ayuda a que de nuestro cuerpo se excreten todas esas sustancias tóxicas. Así que es un tratamiento no solo para pacientes que están cursando ya con una enfermedad, sino pacientes sanos que desean una desintoxicación y un rejuvenecimiento celular. Bueno, todos sabemos que es el oxígeno, ¿no? Entonces el oxígeno es lo que está aquí en el aire, O2, ese es el oxígeno. Y resulta que una máquina es capaz de transformarlo. Y después de este corte comerciales, yo quiero contarles cómo es ese proceso, para que entiendan cómo se convierte en una herramienta terapéutica tan maravillosa y para qué tipo de enfermedades. Ya regresamos. Entonces, si bien sabemos que el oxígeno es O2, lo que nos permite a nosotros vivir, entonces yo respiro tranquilo, el oxígeno es la fuente vital para todo, gracias a nuestros árboles que convierten el CO2, todo el gas carbónico, el arbolito lo transforma a través de algo que nos enseñaron en primaria que se llama fotosíntesis y ellos nos devuelven oxígeno y convierten también agüita. Por eso no boten las semillas de la comida que se comen. Por favor, si se comen una naranja, vuelvan a la tierra en cualquier materito que alguien se los va a adoptar en una finca. Y lo mismo la guanábana y el zapote y el limón y todo lo que ustedes se coman en sus casas, vuelvan a sembrar las semillas, por favor. ¿Para quién? Para los que vienen. Porque a veces somos egoístas. ¿Y para qué si yo ya estoy de salida? No, hay que, así como alguien sembró esa pepa, ese aguacate para nosotros, hay que sembrar para los que vienen. Y los árboles nos dan oxígeno. Pero, ¿qué pasó? Que cuando yo ya no tengo O2, sino O3, uno no es capaz de vivir ahí. Si esto se cambiara así de una, ¡fum! O3, ozono, nos morimos. Porque el ozono tiene que estar muy lejos de nosotros, está de arriba, que es la capa de ozono que llamamos, que nos limpia y nos protege de muchas radiaciones y se nos está acabando por tanta empresa, industria y demás. Esa maquinita transforma el oxígeno O2 en O3. ¿Cómo? Lo electrocuta. Ahí hay un movimiento aquí como un rayo. Cuando cae un rayo se convierte en ozono. Y resulta que en ese O3 no es capaz de vivir las bacterias, ni los hongos, ni los virus, ni los gérmenes. Entonces yo tengo una persona con una úlcera varicosa. Tiene una llaga en el pie. Y nosotros le metemos el pie en una bolsa sin aire, le sacamos todo el aire y después le metemos a esa bolsa que tiene el pie adentro O3, ozono. ¿Y qué es lo que pasa ahí, doctor Diego González? Bueno, cuando el tejido del cuerpo empieza a enfermarse, empieza a debilitarse, se empieza a llenar de bacterias o no cumple su funcionamiento, es porque le está faltando oxígeno. Las bacterias que empiezan a vivir en la piel y que son oportunistas porque encuentran una úlcera y empiezan a vivir ahí de ese tejido, no responde muy bien a los antibióticos. Entonces lo que hacemos con este ozono es que el ozono se pone en contacto directo con ese tejido, como explicaba el doctor, a través de una bolsa especial que sellamos el lugar donde está la úlcera y lo insuflamos con ese ozono y lo dejamos expuesto durante un tiempo determinado a una concentración determinada. Esas bacterias empiezan a morir al entrar en contacto con el oxígeno y ese tejido que está necrosado, que está enfermo, al recibir una dosis alta de oxígeno, lo que empieza es a producir una regeneración, lo que va a llevar por un lado a la muerte de esas bacterias que no dejan que la úlcera sane y por otro lado a promover la cicatrización y la regeneración de ese tejido. El ozono también se aplica por vía venosa o por otra vía como es la vía rectal, que lo que buscamos es que alcance el torrente sanguíneo. Este ozono médico en realidad es una proporción entre oxígeno y ozono, no es ozono puro. El ozono puro no lo resistiría el cuerpo humano. Entonces, él tiene fijación por los tejidos, por las células de la sangre, sobre todo por el eritrocito, entonces
va a oxigenar muchísimo más todo el organismo y va a promover esa desintoxicación y esa cicatrización, que es lo que está necesitando esa úlcera, básicamente porque lo dota de mucho oxígeno. Si uno lee la historia de la Ujú. medicina, hace 40 años, yo aquí tengo varias personas que pasan de los 60 años, y si de pronto me hace Mauricio un paneo de todos los invitados, y muchos de ustedes están de cámara, recuerdan que muchos de los medicamentos que vendían en las droguerías, la presentación eran supositorios. Entonces uno iba y compraba un supositorio de glicerina para hacer popó. Uno compraba un supositorio de Stopen, nunca me olvida. ¿Y eso para qué lo utilizaban? Para el dolor, ¿cierto? Supositorios para el dolor. Y vendían muchas cosas porque resulta que la manera más fácil de llegar al cuerpo puede ser sublingual. Por eso la gente que sufre del corazón, que tienen riesgo que les dé un infarto, les venden unas tableticas que llaman Isordil y se la colocan sublingual y les puede salvar la vida. Y lo mismo pasa por vía rectal. Cuando por vía rectal se aplican un producto, se absorbe mucho más fácil. Es una mucosa muy irrigada, mucha sangre. Se absorbe y eso se llama, en términos de medicina se los cuento porque sé muchos profesionales que ven el programa, el sistema hemorroidal, mesentérico inferior, mesentérico superior, sistema porta, hígado. Hígado, cava. Y de cava al corazón y se regó por todo el cuerpo en cuestión de segundos. Porque el corazón late fuerte y eso es 80 veces por segundo, 7.200 litros de sangre al día pasan por todos nuestros tejidos. Y entonces esa es una vía de administración del ozono. Porque sí, la úlcera varicosa, entonces si está infectada la úlcera, ponemos la bolsa y le va muy bien y eso mata y todas esas bacterias. Pero por vía rectal, ¿cómo actúa, doctor, y en qué casos? Sí, como el doctor lo mencionaba, la absorción rectal es muy alta. Yo hasta hace poco que trabajaba en urgencias, los bebés que llegan con una fiebre muy alta, convulsionando, la primera vía de aplicación es la vía rectal. El medicamento que normalmente colocamos en la vena, lo colocamos ahí. El niño para la convulsión, baja la fiebre y luego sí lo podemos examinar, hacerle todos los laboratorios que corresponde. Entonces encontramos que en el recto, al haber una vascularización tan alta, o sea, tantos terminales de venas y de arterias, hay una absorción porque es una mucosa que absorbe. El ozono, al ser un gas, se queda unos minutos en el recto y al estar en contacto con esa vascularización empieza a absorberse rápidamente. Esa absorción empieza a pasar por la sangre y nos alcanza niveles sanguíneos muy parecidos a si lo aplicáramos directamente en la vena. Entonces el medicamento, en este caso el ozono, va a tener una aplicación sistémica, o sea que va a recorrer todo nuestro cuerpo por vía vascular y va a llegar a todos esos órganos que necesitamos que tengan una concentración del ozono para que haya una hiperoxigenación de los tejidos y podamos llegar a los resultados que estamos buscando con esta aplicación. ¿En qué enfermedades o en qué patologías podemos utilizarlo? El ozono, al cumplir una función desintoxicante, pues vamos a poder utilizarlo en cualquier tipo de patología que curse con alguna intoxicación en el cuerpo, ya sea por habernos alimentado mal, por haber tenido tratamientos largos con medicamentos, con desinflamatorios, con antibióticos. Pacientes que tienen una enfermedad crónica como sea la diabetes, el EPOC, la hipertensión, la arteriosclerosis. Son pacientes que se beneficiarían mucho de este tipo de terapéutica, ya que no tiene un efecto secundario como lo tienen la mayoría de o todos los medicamentos tienen un efecto secundario, algunos más fuertes, otros menos. El ozono no. No hay un efecto que se haya medido que genere un malestar o un efecto negativo posterior a su aplicación. Entonces, este paciente que está cursando con una enfermedad crónica tiene unos órganos que se han ido debilitando. La medicina oriental nos habla mucho de esto, ¿no? El hígado va perdiendo su poder o su ki, que es como su energía vital con la que él cumple su función metabólica, entonces se debilita y empieza a debilitar a partir de ahí otros órganos, por ejemplo los del sistema digestivo. Entonces con el ozono, al entrar por la sangre hasta allá, hasta ese órgano, hasta ese hígado o esos riñones,
lo que hace es que mejora la depuración del cuerpo, hace que capte más oxígeno, que mejore los niveles de ATP, o sea, la comida de la célula, entonces ese órgano va a empezar a funcionar mejor y el paciente que está cursando con una enfermedad crónica se va deteniendo esa degeneración que genera esa enfermedad y el paciente empieza a regresar a un estado de homeostasis o un estado en que sus células funcionan de una manera normal, entonces experimenta un bienestar. Bueno, esa es una de las múltiples vías de utilización del ozono. Cuba y Rusia y otros países han avanzado mucho y ellos utilizaban la vía venosa, pero han visto mejores resultados cuando se aplica por vía rectal que por vía venosa y además es supremamente práctico. Es simplemente una manguerita como por las que uno hace que se utilizan las vías urinarias y por esa manguerita uno aplica el ozono con otros componentes, en el caso utilizamos el café, utilizamos otros elementos que ayudan a potencializar los efectos terapéuticos del ozono. Vamos a este corte comerciales para que hablemos también un poco de cáncer y otras patologías donde se ha convertido en una ayuda terapéutica importante la ozonoterapia. Ya regresamos. Y tenemos varias preguntas en este corte comerciales de pacientes que vienen a las charlas que hacemos los miércoles en el Parque de la Salud de Dos Quebradas y una de ellas tiene que ver con la próstata. Y es muy importante que ustedes recuerden lo que yo les he hablado de la anatomía, porque ustedes deben de familiarizarse con el cuerpo. Una vez hubo una preocupación muy grande a nivel nacional porque a los estudiantes de 11 en las pruebas del ICFES les preguntaron que dónde quedaba la tiroides y nada más el 10% de los estudiantes supieron ubicar que la tiroides quedaba acá, que quedaba acá, que quedaba acá, que quedaba en el tobillo y la gente no sabía, no conocen el cuerpo humano y yo por eso siempre tengo los modelos y muestro imágenes para que ustedes aprendan a conocer su cuerpo y resulta que la gente dice, es que tengo un dolor bajito. Por eso yo recrimino tanto las famosas pastas que venden tome Buscapina para el dolor de estómago, dolor de abdomen. ¿Para cuál? Con todo lo que hay aquí adentro. Y entonces, el intestino está en la parte final que se llama recto y sigmoide. Allí duerme, allí descansa el útero y descansa la próstata. Y un colon grande, inflamado, lleno de popó, exuda, se extravasa, se salen esos fluidos. Y acá afecta la vejiga, la próstata, el útero y los ovarios. Entonces la pregunta del televidente era, ¿qué beneficios puede tener en los pacientes con próstata? Bueno, sabemos que la enfermedad de la próstata es una enfermedad que se empieza a hacer muy común y un gran porcentaje de los hombres mayores de 60 años empiezan a sufrir de hipertrofia prostática, o sea, un crecimiento de este órgano. El ozono lo que busca, lo que logra es una desinflamación, primero que todo, y también por vías del sistema inmune, equilibrando todo nuestro sistema inmune, o sea, nuestro mecanismo de defensa del cuerpo, también ayuda a que ese proceso en el que esa próstata se está aumentando de tamaño regrese a un tamaño menor y al disminuir la cantidad de pronto de bacterias que puedan haber en la orina, entonces, que es una de las complicaciones que hay cuando existe la hipertrofia prostática benigna, nos ayuda a que ese paciente esté como en un estado sin bacterias en la vía urinaria y disminución del tamaño. La aplicación de la terapia en este caso sería por la vía rectal y como nosotros utilizamos medicina integrativa para el abordaje de los pacientes, complementaríamos el tratamiento con lo que es la terapia neural, con la acupuntura, de pronto con la terapia de sueros, que también podríamos apuntar a toda la vía urinaria, y obviamente con la alimentación y con los medicamentos naturales. Bueno, antes de ir ahorita que quería hablar del cáncer, él habló de la vía urinaria. Y tenemos muchas personas con infecciones urinarias a repetición y otras se vuelven resistentes a las bacterias y entonces
la infección urinaria es recurrente. ¿Se puede también aplicar vía vesical? Sí, la infección urinaria es una patología muy frecuente en las mujeres por cuestiones anatómicas y se ha encontrado una gran resistencia al tratamiento antibiótico. La infección urinaria empieza en la mujer desde que es muy pequeña. Hablo más de la mujer porque es más común que en el hombre, aunque en los dos casos se puede presentar. Entonces, uno como médico, pues nos enseñaron a mandar unos antibióticos que se llaman de primera línea, mejora la sintomatología de la paciente, pero 1 o 2 años después vuelve y presenta otra enfermedad de la vía urinaria, entonces empieza este recambio de antibióticos, la bacteria tiene una capacidad de ir generando una resistencia a los antibióticos, así que llega un momento en que nos encontramos con que una infección urinaria es resistente a la mayoría de antibióticos que normalmente manejamos en la consulta. Entonces aquí el ozono entra a jugar un papel fundamental, ya que se puede hacer una aplicación por vía vesical. Es un procedimiento muy sencillo, no es doloroso en sí, se utiliza una cánula que es muy pequeña, es una cánula pediátrica. Lo que hacemos es una instilación de un líquido aséptico que lo que busca es humedecer y empezar un proceso de eliminación de bacterias. También colocamos agua destilada ozonizada y luego hacemos una insuflación por ahí por el uréter, llegando directamente hasta la vejiga y dejamos que ese gas esté ahí en la vía urinaria y por este proceso de eliminación de bacterias, pues la bacteria no genera ninguna resistencia, sino que esas colonias que han empezado a vivir ahí en la vejiga y en la vía urinaria, pues sean destruidas. Es decir, que ya no es capaz de vivir en O3. Tengo bacterias en la vejiga. Le soplo O3. ¿Y qué hace la bacteria? Pues no es capaz de respirar eso, se muere. Y le ayudamos con otras cosas. Entonces le damos el cranberry, le quitamos el azúcar, por favor, entiendan lo que dijo ese congresista y lo que han dicho tantas personas es cierto. Es por el azúcar que la heroína. El azúcar nos está matando la humanidad. Algo tienen que hacer los empresarios, que también estudien un poquito de los efectos secundarios del azúcar en el cuerpo. Yo quiero aplaudir al Colegio de Cristo en Manizales. Hicieron una campaña bellísima y todos los jueves a los estudiantes no les van a vender gaseosas, ni dulces, ni paquetes de nada. Eso es pensar en salud. Qué bueno que las empresas dijeran un día entero no vamos a vender azúcar en Colombia. Pero hay otra pregunta de una televidente que dice que su cuñado tiene un problema en el talón y tiene una bacteria muy agresiva resistente. Y eso lo ha llevado a tener cantidad de tratamientos y está postrado en una cama y demás. Es muy importante que ustedes entiendan que las infecciones no están en el mismo sitio. A mí me puede doler para orinar y tener una cistitis, pero el proceso como tal infeccioso le está pegando al cuerpo. Por eso cuando se sale ahí se llama septicemia. Y cualquier proceso infeccioso que yo tenga, uno lo siente en todo el cuerpo. Una amigdalitis. A uno le duele aquí la amigdalitis. No, uno se enferma todo. Ahí queda tirado en la cama. Y eso le pasa a este señor. El foco infeccioso está en el talón. Para complementar la pregunta de ella, existe una cosa que se llama pie diabético. ¿Cómo aplica ahí la ozonoterapia? Bueno, en ese caso, como hablábamos al principio de la úlcera que se presenta en el pie, podríamos hacer una aplicación local. Entendamos que el diabético mantiene unos niveles de azúcar en sangre mucho más elevados. Todas nuestras células se alimentan de ese azúcar, de esa glucosa. La bacteria también se alimenta de glucosa, así que al tener más azúcar en la sangre, hay más predisposición a que cualquier foco bacteriano pues aumente rápidamente y genere enfermedad. En un paciente diabético que está cursando con una úlcera en el pie, o sea, con un pie diabético, lo que hacemos es, además pues de la dieta, de todas las recomendaciones, del tratamiento con medicamentos naturales que iniciamos, colocamos ozono a nivel local con esta bota, como explicamos al principio, y colocamos ozono a nivel sistémico. El ozono que recorre la sangre también cumple una función de regulación metabólica. Las enfermedades metabólicas incluyen la obesidad, el sobrepeso, la diabetes mellitus. Entonces el ozono es capaz de mejorar el metabolismo de la glucosa, o sea que esos niveles de glucosa en sangre elevados
hace que la célula consuma más glucosa, disminuye los niveles de glucosa en sangre, el paciente se autorregula y con el ozono que ponemos directamente sobre la úlcera acabamos con las bacterias y promovemos con la regeneración para que haya una cicatrización. Bueno, vamos a ir a este corte comerciales porque también les voy a hablar del uso de los ozonos, logrando que está la doctora Adriana Maya, que es especialista en odontología neurofocal, reconocida a nivel nacional y que ustedes la pueden buscar, Adriana Maya, en todas las redes para que vean todos los videos tan lindos educativos que hace y entendamos cómo en esos focos sépticos gravísimos que tenemos en la boca podemos encontrar una ayuda terapéutica con la ozonoterapia. Ya regresamos. Y entonces, una televidente acá desde el Parque de la Salud nos hablaba sobre su cuñado, la infección en el talón, y está complicado el paciente todo por una infección. Resulta que yo siempre he dicho que el médico que evalúe un paciente y no le abre a la boca, no le mire la encía, no le mire los dientes y no le mire la lengua, se le fue medio paciente sin evaluar. Porque ¿sabe dónde empieza el intestino? Acá. Y uno mira la lengua y uno ya sabe cómo está el resto del intestino. No, eso es de odontología. La doctora Adriana Maya, porque se dedicó a entender la medicina interna de la boca y de la odontología para apoyarnos en la consulta y en el programa de limpieza de colon y decirnos, ay, mira, ese paciente tiene en una muela esto, en la lengua esta, en la encía esta y tiene un aparato por ahí metido. Y ahí es donde nosotros decimos, ay, con razón esa migraña, con razón se le dañó la válvula del corazón, porque si algo acaba con el corazón, con los riñones y con las articulaciones, es la boca. Y le tratan el corazón, la articulación y el riñón. Doctora Adriana, ¿cómo es ese contexto de la odontología y los focos infecciosos y cómo afectan sistémicamente al cuerpo? Bueno, es un placer nuevamente estar con todos ustedes e insistir, como siempre, que la boca hace parte de ese diagnóstico médico integral que hacemos aquí en Parques de la Salud. Un médico que no evalúe o no analice la boca o no remita al paciente a odontología, como dice el doctor, quedó media el diagnóstico, media la consulta. A través de la boca podemos enfermarnos, puede ser el foco infeccioso inicial o puede influir directamente en que funcione bien un tratamiento médico. Podemos tener la boca llena de focos sépticos, tratamientos mal hechos, abscesos, enfermedad de las encías, cálculos, lengua blanquecinas, contaminadas y ir por un tratamiento médico para las articulaciones y nos olvidamos pues que todo este foco infeccioso pues no nos va a dejar funcionar adecuadamente los medicamentos. Entonces nunca nos cansaremos aquí en Parques de la Salud insistir en la valoración de la boca. Ya hablando del tema del ozono, hace rato el doctor en este programa estaba hablando de cómo los pacientes que tenían un problema cardíaco con una tabletica sublingual, porque era una de las zonas más vascularizadas, rápidamente el medicamento llegaba para un problema cardíaco. Pues lo mismo ocurre con las bacterias. Tenemos todas las bacterias aquí en la encía, generalmente en la parte inferior, y todas estas bacterias en esta misma mucosa viajan fácilmente hacia el corazón. Entonces, hay varios trabajos de investigación médicos, ni siquiera fueron los odontólogos, en donde consideran que la enfermedad de las encías, la enfermedad periodontal, los cálculos son un factor muy alto, aumenta el riesgo hasta en un 25% de un problema cardíaco y en la hipertensión. Entonces, no es un juego de hacerme una limpieza, porque tengo los dientes sucios y porque tengo cálculo. No, es salud, es parte de la salud. ¿Cómo podríamos utilizar el ozono en boca? Pues igual, ya el doctor nos ha explicado muy bien, en la boca también tenemos bacterias, entonces en esa enfermedad periodontal podríamos colocar en boca. Lo que pasa es que no es tan sencillo porque de todas maneras
el ozono, y eso no hemos hablado, doctor, el ozono es tóxico. No lo podemos respirar tan fácilmente, entonces hay que aprender a manejarlo e incluso en boca, en Europa se utiliza el ozono para hacer blanqueamiento. ¿Cómo consideras tú que podríamos utilizar el ozono localizado o tú consideras de que se puede colocar en una manguerita con la boca cerrada o cómo lo recomiendas? Sí, como explica la doctora, la toxicidad del ozono se da cuando el ozono llega al pulmón. Nuestros bronquios, nuestro sistema bronquial no es capaz de metabolizar ese ozono y se convierte en algo tóxico. La aplicación en boca, sí, existe un aparatico parecido como a una caja de dientes que se coloca, en el que colocamos una manguerita que entra ozono y otra manguerita por donde sale el ozono. Así que el ozono circula en la boca y vuelve y sale, nunca entra a la vía aérea. Hace poco estaba leyendo un estudio acerca del uso de aceite ozonizado, aceite vegetal orgánico por un proceso de ozonización, de un burbujeo constante durante más o menos 36, 48 horas, se logra que este aceite contenga una alta cantidad de peróxidos, lo que hace que el ozono esté como encapsulado dentro de las moléculas del aceite, se puede aplicar directamente en las muelas y se hizo un estudio comparativo en caries dental y en infección periodontal y los resultados fueron maravillosos. Esa sería otra vía de Igual aplicación. para llaguitas, para aftas, para herpes, utilizar esos aceites ozonizados. Entonces, vean ustedes aquí cómo podemos complementar todas las terapias odontológicas. Una persona con un problema de periodontal viene, se hace la limpieza, la higiene y podemos utilizar esta ferulita, es algo en acetato, no es difícil de hacer, se coloca en boca y la duración del ozono en boca nos va a terminar de formar un medio ambiente en el cual no pueden vivir las bacterias y más fácilmente pues va a cicatrizar todos los tejidos. Entonces, lo importante es que la odontología también tiene alternativas para mejorar la salud general. No solamente estamos hablando de los dientes, siempre hemos insistido más allá de los dientes. Yo quiero pedirles a todos ustedes un favor. Después de este programa, vayan y abran la boca al espejo. Mírense bien, con una buena luz, con una lámpara, concentrados. Si la lengua está muy blanca, como con una lama encima, gravísimo. Si la dentadura al lado aquí de la encía y los dientes tiene cálculos, o como una lamita, o como un sarro, urgente, por favor, consulten. Si sangran, signos de alarma de que hay una infección, que ustedes se cepillan y sangran, tranquilo, que cuando está sangrando para afuera, sangra para adentro. El Y mal eso se olor, riega, el mal olor. el mal olor en boca también. Otro, cuidar las prótesis. Las prótesis también hay que estarlas cuidando y hacerles mantenimiento. A la boca hay que hacerle mantenimiento. Las prótesis se acaban como los zapatos. Las prótesis hay que cambiarlas. Tengan mucho cuidado si tienen una caries, si tienen una muela partida. Eso es como que ustedes salieran con una herida a la calle. Me corté pues y me voy con la herida para la galería a mercar. No, una muela partida es peligrosísimo. Ahí se va. Cada pieza dentaria tiene arteria, nervio y vena y linfático. Y eso se riega como la mantequilla en la arepa. Y después de que se riega, sáquela. Entonces es grave, es muy grave. Por eso, por favor, siempre evalúen la boca profesionales de la salud. Y no únicamente médico odontólogo, fisioterapia, terapeuta respiratorio, todos. De ahí se desarrollan cantidad de enfermedades. Y tenemos esa opción que podemos utilizar en esos procesos infecciosos preventivos, estas técnicas de ozonoterapia. Vamos a este corte comerciales para que hablemos del tema de cáncer y ozono. Yo quiero que todos ustedes entiendan cuando estamos hablando de ozono, ozono médico. No es el mismo pues la maquinita de ozono que les venden para limpiar el agua y tal. Entonces como yo tengo mi agua con ozono, entonces ya estoy listo para todo. No.
Estamos hablando de ozono médico, con unos aparatos especiales y con unos procedimientos muy especiales para poder ayudar a los pacientes con muchas patologías. La gente me preguntará, yo quisiera mostrar porque me lo hago permanentemente y muchos médicos acá no los hacemos. Preventivo, pues me lo voy a hacer porque tengo cáncer o porque tengo una infección. No, para que no llegue a eso. Yo me coloco mi vitamina C, me coloco el ácido alfa-lipoico, me pongo el ozono, me hago mis ayunos, mis dietas, todo para prevenir. ¿Qué nos cuenta acerca del ozono y el cáncer y cuáles indicaciones y modo de uso? Bueno, al hablar de cáncer, pues, cierto, todos nos asustamos un poco. Creo que todos hemos tenido algún familiar que ha sufrido algún proceso de cáncer y es algo muy dramático. Resulta que acabo de llegar de un congreso internacional de medicina integrativa donde sale un médico internista oncólogo que también trabaja con medicina integrativa y nos dice como todos en este momento tenemos cáncer, todos tenemos células cancerígenas en el cuerpo, que se desarrollen hacia un tumor o hacia un cáncer o no, depende de cómo está la salud de nuestro organismo. Estamos expuestos a la radiación, a los celulares, al televisor, a las llamadas, a la mala alimentación, al microondas, Al en fin, estrés. al estrés. Entonces nuestra célula se estresa, pierde un poco como ese radar de información y empieza a multiplicarse de una manera alterada o se va para otro lado del cuerpo y se multiplica allá y empieza a generar el tumor. Cuando un tumor crece en un lugar, o son células del mismo lugar que empezaron a crecer de una manera desordenada o son células que vienen de otro lado y empiezan a poblar ese lugar, entonces se encapsulan. Entonces, en esta medida todos estamos con factores de riesgos para desarrollar esta enfermedad. Cuando la célula empieza a tener esa mala información, ella no está captando bien el oxígeno, no está captando bien la glucosa, no está generando bien los ATPs, que es la información, la comida de la célula, entonces se alteran esas organelas, la mitocondria, entonces esa célula empieza a generar hijitas enfermas y esa progresión es muy rápida y lo que hace aquí el ozono es primero dotar de oxígeno, de mucha oxigenación a esa célula para que esa célula deje de estarse reproduciendo. Entonces ahí estaríamos como poniéndole un freno a esa mala replicación que hay celular. Lo otro sería modular nuestro sistema inmune. Si todos somos portadores de, como decía, cierto, este especialista de células cancerígenas, y nuestro sistema inmune lo que está haciendo es reciclando, comiéndose esas células, programando esas células para que mueran. En el momento en que nuestro sistema inmune baja, de nuevo, por los factores de riesgo, por la mala alimentación, porque nos enfermamos de otra cosa, porque nuestro mecanismo de defensa no es capaz de contrarrestar esas células malas, entonces nuestro organismo entra en una alteración y empieza a desarrollarse un cáncer. En ese momento que ese cáncer se desarrolla en cualquier lugar del cuerpo, todo el organismo lo detecta y todo el organismo empieza a funcionar de una manera alterada. Hay personas en quienes un cáncer se desarrolla rápidamente, en otras dura años, en otras descubrimos un tumor que lleva 5 años y nunca ha desarrollado el cáncer, porque tal vez su sistema inmune ha logrado compensarlo de alguna manera. Entonces, otro de los mecanismos de defensa del ozono es regular nuestro sistema inmune para que esas células de defensa sean capaces de ir como atacando esas células que están funcionando mal y las vaya destruyendo, y por otro lado potencia nuestras células buenas para que tengan un mejor funcionamiento, estén mejor oxigenadas, tengan mejor alimento y funcionen mejor. Entonces, cuando nos enfrentamos frente a este paciente que viene ya con un diagnóstico de cáncer, ya lo vio el especialista, el gastroenterólogo, ya pasó por el oncólogo, se están reuniendo allá pensando, bueno, ¿qué le vamos a hacer a este paciente? No, vamos a darle quimioterapia, vamos a hacerle radioterapia, vamos a someterlo a cirugía. El ozono se convierte en un coadyuvante en ese tratamiento. Entiéndase bien que no es una terapia alternativa, o sea que no reemplaza el tratamiento de la medicina convencional, sino que la complementa. Entonces el paciente entra en un proceso de quimioterapia o de radioterapia
Este tipo de procedimientos y de tratamientos son muy fuertes para el organismo y para las células que todavía están funcionando bien, para los otros órganos que todavía tienen un buen funcionamiento y los afecta también, entonces el cuerpo completo entra en un estado de desequilibrio y estas células que están buenas, por así decirlo, empiezan a mal funcionar, entonces el ozono potencia estas células buenas, entonces este paciente, han hecho unos estudios muy interesantes en Europa, sobre todo, que es donde más estudios se han publicado acerca del ozono, pacientes que son sometidos solamente a quimioterapia, pacientes que son sometidos a quimioterapia más la modulación con el tratamiento con ozono, y vemos que responden muchísimo mejor porque continúan con apetito, así que siguen alimentándose bien, su energía no disminuye tanto, así que es un paciente que va a estar móvil, que va a tener ganas de moverse, de hacer ejercicio. La radiación de la radioterapia que quema tantas células de nuestra mucosa, sobre todo esos pacientes empiezan a sufrir mucho de la deglución porque se les quema la garganta, el esófago. El ozono contrarresta un poco esa inflamación, lo mismo que cuando utilizamos el aceite ozonizado, entonces digamos lo que compensa todo ese daño que genera este tipo de tratamiento, entonces el paciente mantiene más compensado, sale más rápido de esa fase de tratamiento y continúa su vida normal. Hay que hacerle los controles, obviamente, y proponerle unos tratamientos de ozono profilácticos, o sea, de prevención, posterior a sus tratamientos quimioterápicos, quimioterapia o radioterapia. Qué bueno que todos ustedes sigan investigando. Ozonoterapia, una gran ayuda complementaria, coadyuvante, como lo acaba de decir el doctor Diego González, que es el médico cirujano especialista en nuestros parques de la salud para realizar este tipo de terapias, donde siempre consideramos estas ayudas terapéuticas. Además, que nos faltó ya para terminar, se utiliza en dolor. Lo utilizamos en esas hernias discales, en esos síntomas dolorosos de columna, se aplica el ozono con resultados maravillosos, que ya sería otro tema de dolor y ozonoterapia. Quiero agradecerle a la doctora Adriana Maya, al doctor Diego González y a todos los pacientes que nos acompañan a nosotros a estas charlas y a ustedes en sus casas. Muchas bendiciones por estar con nosotros. No olviden Facebook, YouTube, Instagram, buscan Doctor Rojas, la palabra entera Doctor Rojas, y ahí van a ver todos los días diferentes casos clínicos, consejos, ayudas, recomendaciones para bien de la salud. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros.